pasar para adelante o para atrás. Vale. Si quieres, tienes un puntero también para si quieres. Así bajarán un poco las luces. Es un puntero. A ver si quieres algo. Bueno. Hasingo gean, arratsaldeon guztioi, mila esker etortzeagatik, mila esker nire izenean eta mila esker Donostiako tranbia konpainiaren izenean. Gaurko hitzaldia dago kokatuta Donostiako tranbia konpainiaren 125 urte urrenaren ospakizunetan. Hau baino lehen egon dira beste hiru hitzaldi oso interesgarriak, hirurak, eta ni saiatuko naiz ere hau aber interesgarria gertatzen zaizuen zuei. Bueno, como decía, esta charla está incluida dentro del 125 aniversario de la Compañía del Tranvía. Anteriormente a esta ha habido otras charlas de Javier María Sada, de José Manuel Echaniz y de Juan José Olaizola, los tres grandes expertos en historia, conocedores de la ciudad, de Donosti, y muy conocedores también de la Compañía del Tranvía de San Sebastián y de su historia. Yo no soy no conozco tan bien la historia, pero voy a intentar hacer una charla un poco desde el conocimiento que tengo actualmente de la Compañía del Tranvía, es decir, aunque también haciendo una mirada hacia el pasado con muchas imágenes para que sea más amena la presentación, y también hablando al final un poco del futuro de la Compañía del Tranvía, del futuro del transporte público en Donosti. Bueno, para empezar, algunas imágenes de la historia. Las imágenes están recogidas del libro que se ha editado con el 125 aniversario, que es un libro que ha escrito Juan José Olaizola, que está disponible y que se puede adquirir tanto en kioscos como a través de la página web de la compañía. Y es un libro en el que hay muchas imágenes y hay mucha información muy interesante. Estas imágenes también están siendo distribuidas en los barrios, en distintas casas de cultura, y precisamente esta semana termina ya la última de las exposiciones que está haciendo con estas imágenes en la Casa de Cultura de Oquendo, que termina ya este viernes después de haber recorrido distintas casas de cultura de la ciudad. Bueno, la primera imagen es sobre los estatutos de la Compañía del Tranvía, simplemente la referencia. La Compañía del Tranvía se creó en San Sebastián en 1886, en agosto de 1886, y fue una compañía fundada por distintas personalidades donostiarras, muy popular. Los socios eran muchos donostiarras que participaron en este primer proyecto que se puso en marcha de transporte público en la ciudad. Al poco tiempo de derribarse las murallas de la ciudad, se decidió crear un primer transporte público en la ciudad, que fue esta Compañía del Tranvía de San Sebastián. San Sebastián no tenía mucho que ver con lo que es hoy, era una ciudad mucho más pequeña, mucho más recogida que ahora. Este es el primer servicio del tranvía, el 18 de julio de 1887. Dentro de unos días se cumplirán 125 años. Esto es la calle Hernani, se ve al Derdieder pues totalmente distinto a lo que es ahora, y se ven los tranvías tirados por caballos. Todavía en ese momento los caballos iban en paralelo, los dos tirando de los tranvías en ese primer servicio de tranvías de la ciudad. El primer recorrido del tranvía lo que hacía era unir Ategorrieta con el Boulevard y con el Paseo de la Concha. Llegaba hasta Miraconcha. Era una única línea que hacía ese recorrido. Aunque el objetivo del tranvía ya era desde el principio poder llegar hasta el Antiguo y poder llegar también hasta la estación del ferrocarril, la estación del norte, que se había inaugurado unos años antes y que era uno de los puntos importantes de conexión de la ciudad, y con el objetivo también de llegar hasta Pasaya y hasta Rentería. Lo que sucede es que en aquel momento todavía no se podía llegar hasta Pasaya, porque había que subir hasta el Alto de Miracruz, y los tranvías tirados por caballos o por mulas no podían llegar hasta allí arriba. Esta precisamente es una imagen de la primera prolongación del tranvía hasta Pasaje Sancho. Este es el túnel que hay en Inchaurrondo, el túnel
el túnel de Chaparrene, que ahora va a ser utilizado está siendo utilizado como vía al ciclista, y que lo construyó la compañía del tranvía para poder conectar los tranvías desde Ategorrieta hasta Pasajes en un primer momento y posteriormente hasta Rentería, para poder evitar el paso por el Alto de Miracruz. Este es el día de la inauguración de ese tranvía. Esta es ya cuando se prolongó el tranvía hasta Rentería, primero Pasajes y luego Rentería, y por el otro lado también la prolongación hasta Bentaberri. Aquí se ve, en esta foto es curioso, está seleccionada porque se ven aquí las mulas. Yo he aprendido estos días de los historiadores cómo inicialmente había mulas y caballos, y las mulas se utilizaban para los recorridos más alejados del centro de la ciudad, y los caballos, que eran más elegantes, se utilizaban para los recorridos en el centro de la ciudad, en la zona del Boulevard o la zona de la avenida. Aquí se ven las mulas y además inicialmente iban en paralelo los dos caballos o los dos animales tirando, y después una innovación tecnológica que hizo la compañía fue hacer que fuesen en paralelo los dos, porque si no, con los cascos los caballos se tropezaban con los raíles del tranvía. Y así, al ir los dos en paralelo, no se tropezaban con los raíles. Esta es una imagen del centro de la ciudad por la Plaza Guipúzcoa. Aquí ya se ve el caballo tirando de los tranvías en lugar de las mulas, porque era una zona noble de la ciudad. Esto es lo que decía antes, la prolongación hasta Bentaberri. Inicialmente llegaba hasta el Paseo de la Concha, pero no podía pasar del Paseo de la Concha hasta el Antiguo, porque no existía este túnel. Para poder llegar hasta aquí había que subir por Miraconcha y subir por donde ahora está el Palacio, por donde está ahora el Palacio de Miramar, y la compañía del tranvía lo que hizo fue construir este túnel precisamente para que los tranvías, construir este túnel y el propio Paseo de la Concha entero para que los tranvías pudieran llegar hasta el Antiguo. De esa manera se liberó el espacio que había por encima y posteriormente se pudo construir incluso el propio Palacio Miramar o toda la zona de arriba, haciendo que el tráfico pasase por debajo. O sea que esto es otro elemento que la compañía del tranvía ha dejado en la ciudad. Es el túnel hoy tan utilizado entre el centro y el antiguo. Esta es una imagen ya unos años más tarde, donde se ven los tranvías tirados por caballos y donde se veía el primer tranvía eléctrico. Esto todavía no estaba en funcionamiento y unos años después la compañía se dio cuenta que era interesante en aquel momento poner motores eléctricos o motores no humanos, no motores de sangre como les llamaban a los animales, a los tranvías. Y este es uno de los primeros tranvías de prueba que se hacía para probar la electrificación que se hizo en el Paseo de la Concha en un periodo de pruebas para el tranvía. Estaban poniendo los raíles y la energía eléctrica. También es curioso, no hay ninguna imagen aquí, que la compañía del tranvía generaba su propia electricidad. Es decir, tenía sus propios elementos para producir electricidad en cocheras, pero años más tarde llegó a comprar una central eléctrica en Berchín, en la zona de Andoain, para generar la propia electricidad. Es decir, desde los saltos de agua traía su electricidad hasta Tegorrieta, y desde Tegorrieta cargaba toda la red del tranvía, con lo cual la compañía del tranvía cumplía lo que se puede hablar ahora de sostenibilidad, de utilizar la energía que generaba en el funcionamiento del transporte público. Esta es una imagen del puente de Santa Catalina, donde pasaban los tranvías. Todavía, como se puede ver, no estaba el puente del Cursal. Y en esta imagen se ve uno de los tranvías que eran tranvías para la subida al ferrocarril del Monte Ullía. Es decir, el Monte Ullía tuvo durante unos años en los que fue un elemento turístico importante en la ciudad, tuvo servicio propio de ferrocarril y llegó que no lo gestionaba la compañía del tranvía, pero la compañía que explotaba el ferrocarril de Ullía llegó a un acuerdo con la compañía del tranvía para poder utilizar las vías
que la compañía del tranvía había construido en la ciudad para que el servicio turístico hasta Ullía pudiera ser utilizado desde el centro de la ciudad. Este fue el primer gran parque de ocio que se creó en la ciudad y que bueno, la movilidad se hacía con los tranvías. Esta es una fotografía de un trabajador de la compañía de la época, donde evidentemente cuando la electrificación y cuando los motores pasaron a ser eléctricos, cambiaron los perfiles de trabajadores de la compañía del tranvía. Hasta entonces los talleres eran fundamentalmente las personas que cuidaban del ganado, los veterinarios, eran otro tipo de personas, y en determinado momento, pues con la electrificación ya se pasó a tener un conductor y un cobrador en cada uno de los tranvías. Esta es otra imagen desde el puente de Santa Catalina, donde se ve un tranvía, y esto ya es años más adelante, donde se ve un tranvía circulando y donde se puede ver en el tranvía como había un remolque, y en el remolque hay un furgón arriba, donde realmente los baserritarras utilizaban mucho los tranvías para llevar sus productos hasta el mercado de la Brecha, sobre todo por toda la zona del este de la ciudad, de Pasajes, Rentería, o la zona de Ullía o Inchaurrondo. Los caseríos que había por la zona pues utilizaban mucho el tranvía para poder desplazar los elementos al propio mercado de la Brecha. Esta es otra imagen ya bastante posterior. Esto corresponde un poco al periodo de la Guerra Civil, y donde ya contaré después en otro momento, pues hubo muchas vicisitudes, y San Sebastián, Donosti, pasó por distintas situaciones en función de la ocupación de unos y de otros. Bueno, al principio San Sebastián se mantuvo leal a la República hasta que las tropas rebeldes en aquel momento entraron en la ciudad el 13 de septiembre de 1936, y la compañía cambió varias veces de manos en ese periodo de tiempo. Esta es una fotografía de esa época en la que se ve a los milicianos primero, y luego a los soldados del ejército de Franco, que utilizando los tranvías utilizando los tranvías sin pagar y colándose en aquel momento, ¿no? Esta también es una época un poco de esa misma época, de la Guerra Civil, del tranvía. Esto yo creo que es en la zona de Gros, me parece que es esta fotografía. Esta es una fotografía ya años más tarde, aunque desde el año 1935 ya la compañía del tranvía empezó a tener algunos autobuses. En el entorno de Donosti, en el entorno de Igeldo, y en el entorno de Rentería, de Pasaia, de distintas zonas de la ciudad, empezó a haber compañías piratas que hacían la competencia a la compañía del tranvía con autobuses de manera ilegal. Entonces la compañía lo que hizo fue llegar a acuerdos con ellos y quedarse con los autobuses, y de esa manera comenzar a dar un servicio de transporte público con autobuses, aunque su elemento fundamental hasta entonces eran los tranvías. Esto es de esta época. Se ven los raíles y se empiezan a ver ya unos primeros autobuses. Aquí ya estamos ya en la época de los trolebuses, que fue una época posterior. Los trolebuses con captación eléctrica, pero con la diferencia fundamental de no utilizar los raíles en el suelo, sino tener ruedas para poder funcionar. Estos fueron unos trolebuses ingleses, los Butt, que empezaron también a ponerse en marcha en algunas líneas de la ciudad. De hecho, en aquella época hubo una ley del gobierno de España por la cual había que empezar a ir eliminando los tranvías en las ciudades, y por eso se empezó a poner trolebuses. Esta es otra imagen de un trolebús de 1951 en Ategorrieta. Este es un trolebús también muy típico de la época, en el cual en esta época se empezaban a ampliar las líneas, que ahora veremos desde otro punto de vista. Esta es una imagen de este primer trolebús que hemos visto en el interior, con unos asientos pues los que había en aquella época, totalmente distintos de ahora, muy espartanos, muy austeros desde todos los puntos de vista, y con los puestos del cobrador que había por detrás, que es por donde se entraba. Esta es una imagen ya más a partir de los años 60, una imagen de los autobuses de 2 pisos en el Boulevard. Como se puede ver,
Esta imagen ya no tiene nada que ver con las anteriores por un aspecto fundamental. Es la cantidad de coches que se ve. En este momento ya la ciudad se había llenado de coches. Y hasta entonces el tranvía pues, funcionaba pues, con muchísimo espacio y con unas calles absolutamente limpias y libres, donde lo que habría sería bicicletas y se vería algunos animales y algunos vehículos de tracción animal que podían funcionar. Aquí ya se ve que la calle está tomada por los coches. En esta época la compañía tuvo muchísimas dificultades para poder dar servicio debido a los atascos que se generaban. Ahí se le ve a un trabajador de la compañía del tranvía detrás del autobús echándose las manos a la cabeza, supongo que sudando ante la dificultad de poder dar el servicio y poder mantener las frecuencias y los horarios con el follón que había, ¿no? Esta es una imagen curiosa porque se ve el autobús de 2 pisos por el Paseo La Concha en aquella época, pero pintado de rojo. Y el rojo nunca ha sido el color de los autobuses de la compañía del tranvía. Y era porque en esta imagen, este es un autobús que había provenido de Londres y tal como había venido de Londres, primero se probó en nuestras calles su funcionamiento. Y por eso está en color rojo, porque todavía no se ha pintado ni se ha... Después de darle el visto bueno a los trolebuses en color rojo, luego ya en las calles ya se les pintó con su color oficial. Esta es otra parte histórica de la compañía, el famoso reloj del Boulevard desde siempre. El reloj del Boulevard también lo puso la compañía del tranvía en sus inicios, en la inauguración de la compañía del tranvía, para que los tranvías supiesen a qué hora tenían que salir de la parada del Boulevard, de la parada central. Y por eso pusieron el reloj. Evidentemente no pusieron sino pusieron un reloj mucho más antiguo, pero este es un reloj posterior que se quedó ahí como recuerdo de los tranvías como punto de salida y para marcar el punto de salida. Esta ya es una imagen de los trolebuses traídos de Londres, de 2 pisos, que ya estaban ya funcionando, ya adaptados. Con los trolebuses hubo que hacer unos cambios importantes porque incluso venían de Londres y, como todos sabemos, en Londres los conductores conducen a la derecha y el acceso es a la izquierda. Entonces hubo que hacer un cambio en la carrocería muy importante para que se adaptara a la circulación de aquí y las personas pudieran entrar por el lado derecho y no por el izquierdo. Estos trolebuses estuvieron hasta el año 1958. Posteriormente. Luego está la fecha por ahí. Bueno, este es otro ejemplo de un autobús. Este es el primer servicio que se puso a la línea de Inchaurrondo, como ejemplo de que a partir de esta época, con los autobuses, se empezaron ya a generar servicios a zonas altas de la ciudad y a barrios que no tenían servicio, donde no llegaban los tranvías o donde no llegaban los trolebuses, como Eguía o Inchaurrondo o Ayete o distintas zonas de la ciudad donde fueron llegando, o al barrio de Igueldo hasta arriba. Esta es una imagen interior de un autobús, del Pegaso, el Pegaso, que fue una época ya con unos autobuses ya más propios que marcaron una historia en la compañía. Este es el modelo 6038 de Pegaso, que fue un hito en aquella época estos autobuses y marcan una época de muchos años en la ciudad de este tipo de autobuses. Yo diría que es el autobús más representativo de la compañía de toda una época. Estas son las imágenes de las antiguas cocheras que fueron diseñadas por el arquitecto Ramón Cortázar, que tanto ha hecho en la ciudad y que también diseñó las cocheras y que funcionaron desde el primer año, tanto los tranvías con mulas, eléctricos, trolebuses y autobuses, hasta que al final ya no había espacio para los autobuses. Esta es una imagen de esa época. Esta es una imagen del centenario de la compañía del tranvía, el centenario de las cocheras en 1987. Este es el autobús que estábamos comentando antes, con la nueva imagen corporativa. Hasta entonces los autobuses eran azules fundamentalmente, aunque en una época también fueron blancos los tranvías, y en esta época con el centenario se diseñó este nuevo diseño de autobús blanco con la raya azul. Y esto ya es mucho más reciente. Esto es una fotografía aérea de las nuevas cocheras en Marruchipi, Inchaurrondo, donde están ahora.
Esta es la diferencia de imágenes entre las dos cocheras, la antigua y la moderna. La antigua tiene parte de nostalgia y lo bonitas que son, y las nuevas lo que tienen es funcionalidad y permiten trabajar adecuadamente. Y ya por repasar rápidamente, pues autobuses articulados que se incorporaron después. Se incorporó también la ranita meridional como elemento de imagen de la ciudad y adoptándola como símbolo y por una apuesta por el medio ambiente con imagen corporativa, añadiendo al color azul y blanco el color verde, esto a partir del año 2005. Los microbuses, que también ha sido algo posterior y con un éxito enorme en la compañía del tranvía para llegar a distintos barrios de la ciudad. Esto es muy, muy reciente. Imágenes de autobuses recientes, articulados, autobuses ya ecológicos, de los que ya voy a hablar ahora, o el último, el autobús híbrido que se ha incorporado ahora, que también daré alguna explicación. Este es el último autobús, el autobús híbrido de nueva tecnología incorporado. Bueno, después de este paso por las imágenes, voy a hacer un repaso por los servicios, muy, muy rapidito, por los 125 años de servicios. Inicialmente, el año 1887, cuando se creó, la línea era La Concha, la Alameda del Boulevard, la Alameda del Boulevard y Ategorrieta. Ese era el nombre de la línea, de la única línea que había. Se hacía con un tranvía con tracción animal. El autobús desde Ategorrieta hasta el Boulevard y hasta La Concha. Este era el recorrido en 1887. 10 años después, el año 1897, lo que había era un tranvía eléctrico, que hacía una única línea, pero ya se había ampliado, como antes hemos visto, por un lado hasta Bentaberri y por el otro lado hasta Rentería. Bueno, hasta la zona de Pasajes y Molinao. Era Bentaberri, Antiguo, Concha, Boulevard, Ategorrieta, Pasajes, Molinao. Ese era el recorrido de la única línea de tranvía que había en 1897. En 1915 todavía había tranvías eléctricos exclusivamente y ya había todas esas nuevas líneas. Se habían creado ya más líneas y se habían separado. Había una línea que iba desde el Boulevard a Rentería, otra línea que iba desde el Boulevard hasta Bentaberri, con líneas separadas. Otra línea que iba desde el Boulevard hasta la Plaza Easo, que comunicaba este tranvía eléctrico con lo que era el topo. Era para hacer esa doble conexión hasta ahí. También se había creado ya una línea de tranvía para comunicar con la Estación del Norte, como hemos dicho antes, que era uno de los puntos neurálgicos o importantes de la ciudad. Y también se había creado una línea para comunicar con Igueldo. Igueldo se llamaba Igueldo, pero llegaba hasta el funicular. Esta línea se había creado también de la misma manera que se había creado inicialmente una línea para comunicar con Ullía. Bueno, un acuerdo con el parque de Ullía, se llegó a otro acuerdo con el parque de Igueldo. Pero aquí, en lugar de este servicio lo daba la compañía del tranvía hasta Igueldo, para luego desde allí comunicar a través del funicular con el parque de atracciones del Monte Igueldo. Y en esta competencia entre los dos parques de atracciones de Igueldo y de Ullía, pues triunfó en su momento el de Igueldo, que fue el que perduró y el que hoy sigue funcionando, con cambios con respecto a esta época, pero con muy pocos cambios en los últimos años. Y también había otra línea que se creó para ir desde el Boulevard a Gros. Inicialmente, hacía un recorrido por la calle Zabaleta, inicialmente hasta la Gran Vía, y posteriormente fue ampliándose hasta llegar hasta la Avenida Navarra. O sea, ya se había creado una red de líneas en 1915 para atender con tranvías. En el año 1936 se produce la Guerra Civil, y en la Guerra Civil, por apuntar algunos hechos así curiosos o importantes de la época, el 19 de julio, inmediatamente después del alzamiento de la rebelión, se produce una huelga general en la compañía del tranvía hasta el 31 de julio. Hubo 12 días de huelga general en la que la ciudad se paralizó en protesta por el levantamiento de Franco, porque la ciudad de Donostia era republicana en ese momento. Entonces, en ese momento la compañía del tranvía cambió de manos y cambió de poder, porque sus accionistas o parte de sus accionistas fueron sustituidos por los propios trabajadores
y por un consejo obrero que fue quien asumió el poder y tomó las decisiones en la compañía del tranvía, y en esa época hubo un despido de trabajadores que no estaban sindicados. Los trabajadores que no pertenecían a los sindicatos obreros pues tuvieron que salir. En esa época de la guerra la compañía del tranvía sufrió muchísimos daños, tanto en los raíles, como en las catenarias, como en los materiales móviles, como efecto de los combates y de las que se produjeron en la ciudad. Y el 13 de septiembre de 1936 es cuando entran las tropas franquistas en San Sebastián, y entonces vuelve el anterior consejo, desaparece el consejo obrero, y entonces se rehace totalmente la plantilla y se hace una nueva plantilla seleccionando, por llamarlo de alguna manera, exhaustivamente al personal en función de las características que en aquel momento consideraban de personas válidas o personas adecuadas por salud o por ideología o por pensamiento, ¿no? Bueno, esta fue la realidad. Estas vicisitudes pasó la compañía del tranvía, y en ambos periodos pues hubo personas, trabajadores de la compañía que murieron, como muchos donostiarras, hubo fusilamientos, hubo de todo entre los trabajadores de la propia compañía. En ese periodo, a partir de ahí, también hubo un cambio importante, y bueno, el año 1956 la ciudad ya era muy distinta. El año 1956 había tanto trolebuses como autobuses como tranvías eléctricos. Los autobuses habían comenzado a funcionar, como he dicho antes, un poquito antes de la guerra, y empezaron a funcionar algunas líneas con autobuses, que inicialmente eran una línea que iba hasta Mara, hasta Pío XII, bueno, que fue primero hasta la calle, a la Plaza Easo, y luego fue prolongando hasta Plaza Centenario, después hasta Pío XII, después hacia Mar, hasta Masanoeta, conforme la ciudad iba creciendo y se iban construyendo en toda esa zona de la ciudad. Los autobuses iban creciendo. Por otro lado, hasta la estación del Norte, donde se sustituyeron los tranvías por los autobuses, y por otro lado hasta Eguía, donde se empezó a dar un servicio de autobuses. Había varias líneas de trolebuses. La primera hasta Rentería, que se hacía con trolebuses inicialmente. Había trolebuses hasta Ventaverri, había trolebuses hasta el funicular, y había trolebuses para el centro de la ciudad hasta Gros. Y ya habían desaparecido los tranvías eléctricos, excepto una pequeña línea que quedaba, que era la que comunicaba a Tegorrieta, Las Cocheras, con Herrera, que se hacía a través del túnel de Chaparrene, aprovechando el terreno llano, y hacía esa comunicación con tranvía eléctrico. Este tranvía eléctrico fue el que desapareció en 1958, fue el último tranvía que hubo en San Sebastián de esta línea, porque ya el resto de líneas eran trolebuses y autobuses. 10 años después, en el año 1969, ya no había tranvías, quedaban algunas líneas de trolebuses, Rentería, Gros y Amara Noeta, donde estaban los trolebuses de 2 pisos, fundamentalmente, y ya empezaba a haber pues, más líneas de autobuses. Ya se creó el autobús a alza para esa época, y ya se creó un autobús que comunicaba desde la Plaza Easo, creo que era desde la calle Pedro Egaña, me parece que era, que llegaba a la línea de autobús hasta Ciudad Sanitaria, hasta hospitales. Y otra línea hasta La Paz, lo que se llamaba La Paz entonces, que era Bidebieta. En el año 1981, otros años más tarde, se produjo la municipalización de la compañía del tranvía. Y en ese momento ya había todas estas líneas, y todas estas líneas ya con autobuses. Seguía habiendo líneas a Rentería, líneas a Beraún, se creó la línea del Seminario, la línea Igara, la línea Gros-Inchaurrondo, pero al pasar a ser municipal, el ayuntamiento decidió unos pocos años después la desaparición de las líneas hacia otras zonas de la ciudad, y dejó las líneas a Rentería y a Beraún a otras empresas, porque el ayuntamiento tenía dificultades para dar ese servicio. Cuando las líneas de Rentería, la línea de mayor uso de la ciudad. Hubo años de usos espectaculares del autobús en la línea de Rentería. Era un porcentaje altísimo de los viajeros estaban en esa línea, pero las dificultades que había económicas. Un hecho curioso, por ejemplo, que hace poco contaban también en algunas de las charlas anteriores, es que la línea de Rentería, cuando la compañía del tranvía la puso,
para incentivar el uso del tranvía, incluso la propia compañía organizaba los bailes los domingos en Rentería, los organizaba la compañía del tranvía precisamente para incentivar y que la gente fuese hasta Rentería en los propios tranvías o los trolebuses. En el año 1987 ya la compañía estaba ya municipalizada, ya se hizo un esfuerzo importante por llegar a más barrios y había estas líneas ya llegando a más sitios como Ayete, el Seminario, la línea de mutualidades que se creó, la línea de Añorga o Arrondo, distintas líneas e incluso hasta el barrio de Igueldo. Y en el año 2012 la fotografía de hoy es todas estas líneas. El crecimiento ha sido importante en los últimos años. Todas estas líneas, hasta la línea 41, que ha sido la última línea que unen ya las últimas líneas de distintos barrios, Marduteneguía Guía Gros, o Gros Antiguo y Gara, o por Trincherpe, o las líneas de microbuses, y 9 líneas nocturnas búhos que también se han ido incorporando para dar servicio por las noches que antes no había. Hoy, del primer mapa inicial, que simplemente había una pequeña línea, hoy la compañía del tranvía llega prácticamente a todos los barrios de la ciudad y en estos momentos prácticamente el 99% de los ciudadanos, de los habitantes de Donosti, tiene una parada de autobús a menos de 200 metros de sus casas. Con lo cual se ha llegado a extender la malla, a mallar toda la ciudad para que exista un transporte público en toda la ciudad. Bueno, el siguiente capítulo es el servicio de autobús, masivamente utilizado cada día. Bueno, esta es la primera cifra de viajeros que se tiene en la compañía de 1888, cuando se creó la compañía, donde se separaban además por pasajes, secciones y la estación, un poco los tres ejes donde se trata. Se puede ver, no sé si se verá bien desde ahí, pero se puede ver cómo el mayor uso del tranvía inicialmente era en verano, los meses de agosto, septiembre. En agosto hubo 134.000 viajeros, en septiembre 103.000, pero sin embargo en octubre, noviembre y diciembre ya iba bajando. Esto es porque el servicio de transporte en aquella época era un servicio fundamentalmente pensado para el ocio, para el turismo, para los turistas. Todos los turistas que llegaban a la ciudad y se desplazaban a los distintos puntos era una forma de hacer turismo y de conocer la ciudad. Por eso el verano era cuando se utilizaba el transporte público, se utilizaba el tranvía de una manera muchísimo mayor que el resto. Había que poner servicios especiales, había que hacer crecer los servicios. Y el resto del periodo iba bajando. Pero esta es la situación en aquel momento. Y comparándolo con hoy, pues se puede ver cómo en aquel momento, por ejemplo, un mes de noviembre, que tenía 52.000 viajeros en el mes de noviembre, pues hoy esa cifra es la que hay prácticamente. Hay mucho más viajeros, pero no al mes, sino al día. Esta es la cifra de hoy en día de viajeros. Y además con el crecimiento de viajeros que ha habido en los últimos años en el uso del autobús. Nosotros separamos los datos entre laborables, los días entre semana, los festivos o los sábados. Los laborables entre semana, en estos momentos, la media el año pasado fue de 92.000 viajeros al día, 92.000 viajes. En los sábados se utiliza menos, 68.000, y los domingos se utiliza menos, 41.000. Es un poco al revés que lo que pasaba entonces. Esta es la cifra total de viajeros, 29 millones, y sí que es importante resaltar el crecimiento tan espectacular que ha tenido el uso del autobús en Donosti. Se ha pasado de los 26 millones que había el año 2004 a los más de 29 millones que ha habido ya el año pasado, que es una cifra muy alta. Pero esa cifra está repartida de esta manera. No sé si se verá bien, pero bueno, es interesante también conocer un poco dónde se usa más el autobús. En la línea más utilizada es la línea 28, que es la llamada sanitaria, que el año pasado pues, movió 4.790.000 viajeros. La segunda línea más utilizada fue la línea 13, que es la de Alza, con 3.700.000, y la tercera línea es la línea 5 de Bentaberri, con más de 3 millones de viajeros. Con eso se ve que el autobús se usa fundamentalmente en los tres grandes ejes de la ciudad. El que va al sur, el que va al oeste, el que va al sur hacia Amara, el que va al oeste hacia el Antiguo y el que va al este hacia Alza. Las siguientes líneas, después de esos grandes tres ejes,
a bastante distancia, pero la cuarta línea más utilizada es la línea de Amara-Martutene, la 26, que tiene un uso de 1,5 millones de viajeros. Y cercano al 1,5 millones de viajeros ya hay varias líneas que tienen esa misma línea. Lo mismo que la línea de Amara-Martutene, la que pasa por Loyola, también está la línea 33, que va a Larrazzo y que va a Berillo y que comunica a las universidades, que es una línea muy nueva, pero que ya tiene casi 1,5 millones de viajeros al año. La línea Grossa-Mara, que es una línea histórica y clásica, pero que también tiene 1.355.000. La línea de Bidebieta también tiene 1.330.000. Eguía Inchaurrondo e Inchaurrondo Sur tienen por encima del 1 millón de viajeros y la línea de Añorga también por encima del 1 millón de viajeros. Después, alrededor del 1 millón de viajeros hay varias líneas, la 24, la 27, la 31, que es una línea nueva también recién incorporada, la línea 8, la línea del Seminario, Mutualidades, Grossa-Mara. Esto es un poco el ranking de líneas. Evidentemente, las últimas líneas son en utilización son las líneas más pequeñas, las que tienen menos frecuencia, o las líneas que van con microbuses porque tienen menos capacidad, claramente. Y la línea menos utilizada es la línea de Orgul, que solamente se utiliza en verano. Bueno, este número de viajeros me parece interesante también saber si esto es mucho o es poco, porque 29 millones, evidentemente que es mucho, pero ¿cómo es en comparación con otras ciudades? Bueno, hemos hecho un gráfico para compararnos. 29 millones de viajeros suponen en una ciudad como Donosti, que tiene 183.000 habitantes, que cada ciudadano de donostiarra utiliza de media al año el autobús 165 veces, de media, cada ciudadano. Y esa es una cifra altísima, muy alta. Es decir, somos la ciudad donde más se utiliza el transporte público, donde más se utiliza el autobús. Y aquí tenemos datos comparativos. Y hemos cogido algunos, pero si cualquiera que cojamos nos va a dar unos ratios similares. Tenemos, pues la ciudad que más se nos acerca es Santander, que tiene 100 viajes por cada habitante al año. Y luego están Valladolid, La Coruña, Bilbao, Gijón, Córdoba, Elche, Gasteiz, no sé. Nuestro ratio es altísimo. O sea, podemos tener el orgullo de que realmente se utiliza mucho el autobús. La media en España y en Francia, por sacar dos medias, es aproximadamente 60 viajes de media de cada ciudadano al año. Y nosotros estamos casi en el triple, en 150. ¿Cómo se viaja en el autobús hoy en día? Pues el 87% de los viajeros, lo que está en azul, viajan con descuentos, con tarjetas con descuentos, o con bonobús, o con tarjetas sociales, o con tarjetas de jubilados, o con bonos mensuales, y el 12,6% son los que pagan en metálico, los que pagan en el autobús el billete. Por eso cuando se habla del precio del autobús, nosotros siempre decimos que el precio del autobús es el precio que se paga realmente. Y el precio que se paga realmente es el que se paga con las chartelas, el bonobús, que es el que utiliza casi el 90%. El 12% fundamentalmente está utilizado por los turistas o gente que viene de fuera de la ciudad, sobre todo. Aquí se puede ver los gráficos, lo más utilizado son 12 millones de viajeros al año por el bonobús, las tarjetas de bus. Las tarjetas del URL de bus también ya empiezan a tener un uso cada vez más importante. Los bonobuses sociales, bueno, este es un poco el reparto de cada tipo de viajeros. Por dar algunas cifras de la compañía hoy, 36 líneas, 9 de ellas búhos, la flota tiene 121 autobuses, hay 480 empleados, se recorren más de 6 millones de kilómetros los autobuses, dando servicio al año. La velocidad comercial, que es la velocidad media a la que van los autobuses, es por encima de los 17 kilómetros por hora de media, que es una velocidad muy, muy, muy interesante. De hecho, es una velocidad media que se consigue en otros sitios con raíles exclusivos, con vías ferroviarias. En algunos sitios con metros o tranvías se consiguen estas mismas velocidades. Eso quiere decir que hay una red de carriles bus que permite que el autobús pueda llegar, se libere de los atascos y pueda llegar fácilmente de un punto a otro. Esta velocidad comercial media es muy superior a cualquier otra ciudad. El otro día leía en Barcelona, por ejemplo, que su objetivo era llegar este año a los 13,5. O sea, eso quiere decir que el autobús se usa mucho, pero también es mucho más eficaz. Se tarda menos tiempo en llegar de un punto a otro en nuestra ciudad que en otras ciudades. Bueno, otro aspecto que me parece interesante es que la compañía del tranvía es hoy una empresa tecnológicamente muy puntera. Pues estas son imágenes de cómo se controla en la propia compañía del tranvía el servicio. Pues hay monitores
donde están todas las líneas y donde los inspectores, los responsables, están viendo en todo momento qué está pasando en todas las líneas. Si una línea va con retraso, si un autobús se retrasa, si hay un problema, si hay una interferencia, automáticamente se está viendo todo esto a través de un mapa y a través de las líneas, con lo cual permite esta tecnología poder actuar y poder inmediatamente mandar un refuerzo, modificar un servicio, cambiar una parada, poder actuar. La tecnología a través de bases de datos, a través de... es muy importante. El autobús, un poco el funcionamiento del autobús, cada autobús tiene un GPS por el cual sabe dónde está y automáticamente va mandando esa información a cocheras donde se controla toda esa información y después se reorganiza el servicio y se manda la información a paradas. Todo esto tecnológicamente es muy avanzado. Hay unos sistemas de planificación y de optimización para planificar el servicio, para planificar el número de conductores, para hacer que con el mínimo número posible de conductores y sobre todo de autobuses se pueda dar el mayor servicio y de la forma más eficaz. Se llevan unos ratios de eficacia muy, muy altos y mucho mejores que en cualquier otro sitio, precisamente por estas tecnologías que se utilizan diariamente, que el usuario no las ve desde la calle, pero que dentro se están utilizando. Podemos decir que somos una referencia en Europa de utilización de estas tecnologías y nos viene a ver muchísima gente para aprender de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Son distintos temas de conductores, de gráficos, se analiza cada tiempo de recorrido, lo que se tarda cada uno. Bueno, los sistemas de información que se pueden ver que ya están implementando en las marquesinas, ya hay casi 100 paradas donde hay información de cuánto tiempo va a llegar el siguiente autobús. A través de SMS, a través de Bluetooth, hay muchas tecnologías para saber toda esa información. Es decir, con un SMS se manda un SMS y se sabe al momento cuándo va a llegar el autobús en cualquier parada. Pero eso, también tenemos wifi, tenemos pantallas en los autobuses, tenemos cámaras. Desde hace muy poquito hay 4 cámaras en cada autobús que están grabando en todo momento lo que está pasando y esto está dando una seguridad enorme, tanto para el conductor como para los viajeros. Se están evitando muchísimos actos vandálicos. De hecho, antes era muy habitual ver en los autobuses viejos los autobuses pues muy, muy destrozados por gente que hacía pintadas, que hacía de todo. Bueno, desde que está todo esto, eso está disminuyendo enormemente e incluso está sirviendo para temas de seguridad muy, muy importantes. De hecho, fuimos la primera ciudad en España en poner estas cámaras en los autobuses y hoy lo están haciendo en prácticamente todas por la eficacia que ello tiene. E incluso una de las cámaras está grabando la parte delantera del autobús y viendo el tráfico permanentemente. Es decir, y de esta manera se controla el tráfico, los atascos e incluso se puede hasta poder sancionar en un determinado momento, y se hace a veces, a un coche que esté parado en una parada de autobús, está parado y no deja al autobús acercarse, con los problemas que eso genera para el usuario del autobús, de no poder bajarse, las personas mayores, las personas en sillas de ruedas, los coches de niños. Y si en algún caso pasa eso, simplemente las propias cámaras graban al coche que está entorpeciendo ese paso o que está utilizando el carril bus, no dejando pasar al autobús, y eso automáticamente le llega la denuncia al coche para que eso no pase. Y eso está permitiendo que los carriles bus sean cada vez más respetados y el autobús pueda cumplir sus horarios y sus frecuencias y sus paradas. Hemos hecho una página web pues, donde se puede ver pues, todo, cuándo va a llegar el siguiente autobús, cómo llegar de un punto a otro, e incluso pues, hasta cuánto se ahorra de CO2 por utilizar el autobús con respecto a si se utilizase el coche. Es decir, un ciudadano puede saber si yo voy del bulevar a Inchaurrondo, si uso el autobús, eso que supone al medio ambiente en la ciudad y qué mejora tiene. Eso se puede ver y está puesto. Y ahora hemos sacado una nueva página web para móviles que es una maravilla porque se puede ver automáticamente el tiempo de llegar al siguiente autobús, dónde está el siguiente autobús. Tiene una cosa que se llama realidad aumentada, simplemente haciendo con el móvil en determinados móviles, moviéndolo se puede ver toda la información, y puedo asegurar que la gente joven, los usuarios habituales de este tipo de tecnologías lo están utilizando cada vez más. Estamos en Facebook, en Twitter, en todos los mundos tecnológicos, dando información constante de cualquier novedad, de cualquier cambio, de cualquier alteración de los servicios.
se acaba de poner en marcha un sistema también muy pionero, muy revolucionario, que permite que el autobús pueda, a su paso, si tiene retrasos, los semáforos se le puedan poner en verde. Es decir, si un autobús va por una línea y va con retraso, sin que nadie haga absolutamente nada, ni el conductor ni nadie, automáticamente el autobús ya sabe que va con retraso, se genera una comunicación con el centro de control y desde el centro de control al semáforo, al centro de control de tráfico y del centro de control de tráfico al semáforo, para que ese semáforo, el semáforo siguiente y el autobús necesita recuperar tiempo para llegar a la hora a sus paradas, para que el semáforo, o bien si está en verde, prolongue un poquito el tiempo de verde para que el autobús le dé tiempo a llegar en verde, o si está en rojo, para adelantar un poco el tiempo de rojo al verde para que el autobús pueda pasar sin tener que esperar. Todo esto ya se hace y esto se hace de manera automática y se hace simplemente cuando el autobús lo necesita. No se hace siempre, sino simplemente si un autobús va en hora no se activa, pero si el autobús va con retraso se activa y eso permite recuperar tiempos. Por ejemplo, si se ha encontrado un atasco, se ha encontrado un problema, pues puede ir generando. Tenemos en este momento 80 cruces en la ciudad en los cuales pasa eso con toda la red de autobuses. Esto es muy novedoso, muy interesante. En algún punto hemos empezado a poner semáforos específicos también para autobuses. En concreto, este está en la calle San Martín, para que el autobús, cuando está enfrente del Buen Pastor, pueda salir antes que el coche y pueda cruzarse, porque se tiene que cruzar el de la línea 5, el de la línea 25 u otras líneas, se tienen que cruzar para luego meterse por la calle Chaide. Entonces, para no encontrarse con el atasco, pues hace que retenga un poco al coche y el autobús pueda salir un segundo antes y pueda coger su carril antes que el coche. Son tecnologías que se están implementando, se están experimentando, siempre con el objetivo de intentar asegurar el tiempo del autobús, que el autobús llegue a su hora, llegue a tiempo y sea eficaz y no haya retrasos como había históricamente. Otro tema en el que está mejorando, cambiando muchísimo es el tema del pago con cartón, al pago con las tarjetas con contacto, ahora a las tarjetas sin contacto, vamos ahora con las tarjetas unificadas en lugar de bus y en el futuro pues el pago con el móvil, que ya lo estamos haciendo de modo experimental, pero en el futuro también se podrá hacer el pago con el móvil, simplemente acercando el móvil se podrá hacer. Certificaciones de calidad con compromisos, la compañía se compromete a dar accesibilidad, se compromete a la puntualidad, a no tener autobuses llenos, bueno, hay una serie de compromisos. Un pequeño repaso a los vehículos en estos 125 años. Primero, los tranvías, tanto de mulas y caballos, había dos tipos, los cerrados y los abiertos. Los abiertos eran la mayoría, eran para los turistas y para disfrutar del tiempo y disfrutar de la ciudad. Este es el otro que hemos visto antes. Los tranvías eléctricos, lo mismo, había cerrados, abiertos, se llamaban jardineras, y luego los remolques, que también había para poder duplicar el servicio o dar más servicios. Este es un servicio del primer tranvía cuando llegaba hasta la plaza del funicular, que hemos dicho antes. Abierto, este era un tranvía como de lujo, se ve con cortinas y todo, abierto y pensaba en los turistas y pensaba en un servicio de lujo. Hay que decir que era un servicio de lujo. El precio del viaje, poniéndolo a día de hoy, sería el equivalente a 6 euros cada viaje. O sea que costaba mucho dinero, era realmente un servicio de lujo. Aquí se ve un tranvía, este ya cerrado, con su remolque para duplicar el que hemos visto antes de decir. Esto es un ejemplo del Consejo de Administración pues inaugurando un nuevo autobús y con la elegancia que tenían los consejeros en ese momento. Los trolebuses, hubo varios tipos de trolebuses. Esto fue la inauguración en el Boulevard, en el Ayuntamiento, de una gama de trolebuses. Esta es la descarga de uno de los trolebuses trayéndose desde el puerto de Pasajes, trayéndose desde Londres. Esta es la época en la que había un trolebús había trolebuses de 2 pisos y de 1 piso. Luego los autobuses, pues ha habido distintos, como estos, los Leyland en su primer momento, esto ya más posteriores, los Pegaso ya con el nuevo diseño en el puente Santa Catalina, autobuses más modernos, los Mercedes,
12 metros, los Mercedes articulados para tener más capacidad, los microbuses que también son Mercedes, y luego ya los últimos son los MAN, los últimos que han ido incorporándose a la compañía, pues hasta el último, que es el que decíamos antes, el híbrido, ¿no? Actualmente hay 121 autobuses, 83 son de 12 metros, los normales de un cuerpo, 16 son de 18 metros, se usan sobre todo en la línea del Antiguo y en la línea de Amara, en la 28. Hay 3 autobuses de 9,7 metros que se usan en algunas líneas, sobre todo en la línea 35, porque hay una zona en la cual no se podía llegar con autobuses grandes y estos sí entraban y se trajeron específicamente para ello. Hay 8 microbuses para 3 líneas de microbuses y hay un autobús híbrido. La edad media hoy es de 5,83 años de media de cada flota. El 100%, todos los autobuses tienen plataforma baja, es decir, permiten que se puedan arrodillar, que se puedan entrar sillas de niños, personas con movilidad reducida. Todos son accesibles al 100%, todos utilizan biocombustible, todos tienen calefacción y aire acondicionado. Los motores, pues hay desde 155 caballos, 240 los de 10 metros, 270 los de 12 metros y 310 caballos los articulados. Todos tienen empiezan a tener puertas correderas que son tipo metro para que se peguen a las puertas, aire acondicionado y sistema de freno con ABS, antibloqueo, antideslizamiento. Otra característica curiosa de la ciudad es que utilizamos biodiesel procedente de aceite reciclado. El aceite que se utiliza en las cocinas es el que se recicla en la ciudad, luego se convierte en biocombustible y de hecho hoy el 30% del combustible que utilizamos proviene de esto, que supone más de 1 millón de litros de aceite reciclado que se utilizan como biocombustible. Eso supone un ahorro de 1 millón de litros de gasolina. No en dinero, porque también cuesta hacer ese proceso, cuesta más o menos lo mismo, pero sí desde el punto de vista del medio ambiente. Hace falta construir menos, hace falta menos. Este es el proceso, se recoge en los camiones o en los depósitos que hay, en los camiones en distintos puntos de la ciudad, se procesa, se carga en los autobuses y después se utiliza en la ciudad. Que eso es, todo eso nos lleva a que se ahorre un montón de emisiones de CO2 y de todo tipo de partículas al aire. Esta es la evolución de las emisiones del 2006 al 2012. Estamos en un proceso creciente de disminución de emisiones locales. Y en eso hay que seguir avanzando todavía de manera muy, muy importante. Aunque yo suelo decir siempre que lo que fundamentalmente aporta al medio ambiente del transporte público, los autobuses nuestros, no es lo que ahorra cada autobús, sino es el propio uso del autobús. Eso yo creo que es lo más importante. Las emisiones de CO2 evitadas gracias a todas estas políticas pues son de muchas toneladas al año. Estamos hablando de muchas toneladas evitadas al año gracias al uso de estas tecnologías. Los autobuses últimos que incorporamos son muy limpios en cuanto a tecnología, tienen una serie de filtros, motores y tal. Son los EEVs que aparecen a la derecha y el verde y el azul es el nivel de contaminación que tienen. Los de la izquierda son los autobuses que había hace 10 años, el nivel de contaminación que tenían, con lo cual se puede ver lo que se está ahorrando. Nuestra flota hoy es la de la derecha, formada por autobuses verdes o muy verdes, fundamentalmente, mientras que hace unos años era muy distinta. Esto es muy gráfico. El nivel actual de contaminación de un autobús actual, que es el de la izquierda, equivale a la contaminación que hacían 34 autobuses hace 10 años. Este es lo que las tecnologías están haciendo de aportación al medio ambiente. Bueno, y ahora tenemos un primer autobús híbrido que además todavía aporta muchísimo más porque utiliza un motor eléctrico y ese motor eléctrico se carga automáticamente con el funcionamiento del autobús, es decir, no hace falta utilizar energía de la red ni de ningún punto. El propio funcionamiento del autobús, cuando frena, o el propio motor, la energía que pierde, que se disipa, la utiliza, la almacena y la va utilizando en determinados momentos. Con lo cual tenemos un primer autobús, eso que está utilizando su propio trabajo para utilizar esa energía. Eso hace que estemos consiguiendo ya ahorros del 30 hasta el 40% de combustible por estos autobuses. Además de que tienen ventajas de que son
pues no son nada silenciosos cuando funcionan en motor eléctrico. Con lo cual estamos volviendo un poco al ciclo anterior, al ciclo inicial. Empezamos con tranvías eléctricos y ahora estamos volviendo a autobuses eléctricos, pero ya generando la electricidad propiamente. Bueno, las cocheras, simplemente para dar una información muy rápida de qué cocheras hay. Se inauguraron las nuevas cocheras el 21 de julio del 2003, con lo cual, bueno, ya pasa el tiempo rápido, dentro de un año cumplirán 10 años. Son 4.500 metros cuadrados de taller, 1.100 metros cuadrados de oficinas. Hay 2 parkings de autobuses con en total 123 autobuses, o sea que estamos en el límite de autobuses. Hay elevadores. Vamos a ver un poco las imágenes. Esta es la entrada a las cocheras actualmente. Vamos a hacer una visita fotográfica. Las cocheras, arriba se puede ver la parte superior donde se almacenan fundamentalmente los autobuses articulados. Que es esta zona de aquí. Esto es una foto durante el día cuando los autobuses están donde tienen que estar, que es en la calle dando servicio. Pero esto está lleno de autobuses por la noche. Esta es la planta que no se ve desde la calle, que está en el interior, en el subsuelo, debajo de los talleres. Aquí es un garaje inmenso, es un aparcamiento inmenso de autobuses. Aquí hubo que hacer unas cocheras diferentes a las cocheras habituales en todas las ciudades, que son abiertas en superficie. Donosti es una ciudad con una carestía del terreno muy alta, con lo cual hubo que hacer unas cocheras elevadas, con las plazas de aparcamiento arriba y debajo, que es una característica muy propia de estas cocheras, por aprovechar el terreno y aprovechar además la vaguada de Marruchipi, donde está en cuesta y donde se pudo aprovechar eso para hacerlo así. Ahora es una maravilla utilizar estas cocheras comparado con las antiguas, porque ahora cada autobús tiene su propio espacio, el mantenimiento es muchísimo más fácil. Antes era complicadísimo en las anteriores. Estos son los talleres, aunque no parezca un taller de reparación, esto es un taller de reparación donde se reparan los autobuses todos los días. Se hace pues con todas las medidas de salubridad, de limpieza, pues para que esté limpio y para que se pueda trabajar adecuadamente. Como se puede ver, no hay fosos, que en los talleres hasta ahora había fosos, no existen los fosos, son todo elevadores, los autobuses se elevan, como se puede ver ahí. Hay distintos tipos de elevadores, los autobuses se elevan, con lo cual el mantenimiento pues es mejor, más limpio y encima más accesible para los trabajadores. El trabajo que hay de mantenimiento para que todos los días los autobuses estén en la calle, os podéis imaginar que es muy alto, es muy importante. Las noches es un trabajo enorme de muchas personas moviendo autobuses, haciendo el trabajo para que al día siguiente esté toda la flota en la calle disponible. Esto es la zona de recarga de combustible. Todos los días los autobuses entran. Hay un montón de tecnologías a través de wifi. Se sabe qué autobús, qué es lo que tiene que tener, qué tipo, todo está muy automatizado. Y esto es casi como las carreras de Fórmula 1. Cuando llega el autobús por la noche, en un tiempo récord hay que cargarle el combustible, hay que limpiar el interior y tiene que ir a su puesto de descanso correspondiente para que inmediatamente entre otro. Y esto hay un equipo de personas que son nuestros técnicos, nuestros ingenieros de la Fórmula 1, pero para los autobuses, y donde se hace todos los días. La limpieza con las máquinas, tanto la limpieza exterior como de bajos, como interior, donde hay que hacer. Estos son los talleres, una parte de pintura, de neumáticos. Pues el número de neumáticos que todos los años se tienen que cambiar, se intentan aprovechar. Hay un trabajo importante, además para ahorrar. El almacén, donde tiene que haber, pues lógicamente, cientos de piezas. Bueno, este es el paseo por las cocheras. Y luego sí que me gustaría dar algunos datos muy rápidamente de la CTSS como empresa municipal que es, y una empresa municipal rentable, a pesar de muchas de las cosas que se dicen a veces. Bueno, rápidamente, la CTSS fue una empresa privada hasta el año 1981. El año 1981, en octubre, el ayuntamiento decidió recuperar el servicio y municipalizar la empresa. Esto es un proceso que pasó en muchas ciudades. El transporte público inicialmente era privado, pero durante muchos años, durante los años 60, 70, cuando los coches empezaron a crecer de forma importante, las empresas de autobuses dejaron de ser rentables. Entonces, había un conflicto permanente entre los ayuntamientos y entre las empresas de transporte. Y cuando esto pasó, pues el ayuntamiento debía mucho dinero a la empresa
de transporte a la compañía del tranvía que gestionaba. Entonces, la solución era o dar dinero a las empresas privadas para que lo gestionaran o, como hizo el ayuntamiento, asumir el servicio como propio y darlo propiamente. Ya que tenían que dar el dinero, pues decidieron hacerlo propiamente, gestionándolo de forma propia. Eso permitía al ayuntamiento controlar los servicios, dar más servicios, acceder a barrios y no pensar solamente en el servicio desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista de servicio a los ciudadanos. Esto pasó a partir de octubre de 1981, tras años muy complicados, con conflictos laborales permanentes, con muchas dificultades de funcionamiento. En aquel momento la compañía del tranvía tenía 19 millones de viajeros urbanos, se habían perdido muchos en los últimos años por la competencia por el coche y también por las dificultades del servicio. Hacía 4 millones de kilómetros al año y tenía 80 autobuses. Y había pérdidas económicas desde el año 78. Como hemos visto antes, esos 19 millones hoy se han transformado en 29 millones. En 1990, 9 años después, se cedió el servicio a Rentería, como he dicho antes, que hasta entonces lo daba la compañía del tranvía, y hoy el Ayuntamiento de San Sebastián es el accionista único. Sigue siendo una sociedad anónima, pero todas las acciones corresponden al Ayuntamiento. El Pleno del Ayuntamiento es quien decide las tarifas a aplicar y esas tarifas están bonificadas con respecto a la tarifa de equilibrio. Es decir, la compañía del tranvía tiene un precio y es que si cada viajero pagase 1,1 euros, la compañía del tranvía ganaría dinero. Pero el ayuntamiento decide que el precio sea más bajo, que se bonifique, que haya bonobuses, que haya tarifas para jubilados, que haya distintas tarifas y esa bonificación es el dinero que aporta el ayuntamiento a la compañía del tranvía para compensar esas tarifas. El Consejo de Administración de la compañía, que es donde se deciden los temas de la compañía, está formado por 12 miembros, 9 son representantes de los grupos políticos del ayuntamiento y 3 son representantes de los trabajadores de la compañía del tranvía. Bueno, sin más, como parte histórica también, los presidentes que ha tenido la compañía del tranvía desde el año 1887 hasta el 2011, hasta 1981 eran presidentes de una empresa privada y se pueden ver pues, apellidos ilustres donostiarras que han sido presidentes de esta sociedad. Brunet, Machín Barrena, Osácar, Echeverría, Echaide, Egaña, bueno, personas conocidas generalmente en la ciudad que fueron presidentes de la sociedad desde ese momento. Y a partir de 1981 también personas conocidas, pero personas conocidas por su faceta política de responsabilidad en la ciudad, pues desde Jesús María Alcaín, Ramón Lavalle, Enrique Arana, Francisco Beloki, Odón Elorza y ahora Juan Carlos Izaguirre. Esta es la relación de presidentes que ha tenido y que tiene la compañía del tranvía a lo largo de su historia. La plantilla está formada por 448 personas, de los cuales fundamentalmente son conductores, con 352, pero también hay un papel importante pues, de personas de taller, de limpieza, inspectores o de administración. Hay más hombres que mujeres, muchos más. La compañía era inicialmente una empresa de hombres fundamentalmente, hasta que se incorporó la primera mujer y progresivamente se han ido incorporando más mujeres. De hecho, desde el año 2004 a 2011 el número de mujeres ha crecido en un 54%, que eso es mucho desde ese punto de vista, pero todavía sigue siendo poco. Pero sí que ya ahora por lo menos es habitual ver mujeres e intentamos incentivar que las mujeres entren, porque además lo hacen muy bien generalmente. Pero así ha habido una evolución importante. Como decía antes, esta es una relación, ya hemos visto antes, pues ciudades parecidas a la nuestra, cuántos habitantes tienen, cuántos viajes tienen al año. Pues no sé, por decir una cualquiera que tiene unos habitantes prácticamente igual que nosotros, como Gijón, que tiene 277.000 habitantes, pues tiene al año 18 millones de viajeros, mientras que nosotros tenemos 29 en San Sebastián. Pero en muchas cosas estamos en ratios por encima, ingresos por publicidad. Nosotros tenemos publicidad en los autobuses y tenemos unos ingresos mejores. Con esto quiero decir que la compañía del tranvía es una compañía rentable con respecto a cualquier otra compañía de transportes del sector. En los costes, pues se ve los costes totales por viaje, lo que cuesta cada viajero, la media en otras ciudades es 1,29, en nuestro caso es 1,07. Tenemos unos costes, a pesar del buen servicio, unos costes por viajero inferiores. Todo eso por dos razones. Uno, porque hay muchos viajeros y segundo, porque hay unos métodos
y unas tecnologías que permiten un ahorro muy importante, que se aplica día a día en el funcionamiento. Esto, por ejemplo, es el coste de cada viaje comparado con otras ciudades. En nuestro caso es 1,11 el año 2011, pero en otras ciudades es 1,39, 56, 63. El tren está por encima de los 2,50 en el caso de Euskotren, por encima de los 4 euros por viaje, que es lo que cuesta en otros medios como el tranvía, por ejemplo. O sea que el autobús es muy rentable en su coste comparado con cualquier otro medio de transporte. El ayuntamiento, la cantidad que aporta en compensación, que es una cifra importante, al año son 11-12 millones de euros. Si lo analizamos por viaje transportado, también es una cantidad muy inferior a la que se aporta en otros sitios. O sea, el ayuntamiento tiene una necesidad de aportar menos dinero. Aquí cada viaje que hay en autobús, el viajero paga una parte, lo que le cuesta el bonobús, y el ayuntamiento paga 0,40. En otras ciudades o en otros sistemas de transporte, lo que tienen que pagar los ayuntamientos o los gobiernos es mucho mayor. Y ya casi para ir terminando, pues también me gustaría resaltar que la CTSS, la Compañía del Tranvía, es una empresa muy reconocida fuera de aquí. Muy reconocida y muy reconocida en Europa, fundamentalmente. El año pasado recibimos un premio europeo por la eficiencia del transporte público, el primer premio en Europa como empresa eficiente de transporte público. Tenemos certificados, recibimos hace 3 años el premio a la mejor empresa de transporte público en España. Nos ha seleccionado el Ministerio de Ciencia y Tecnología por nuestros proyectos de innovación tecnológica. Hemos ganado un premio importante por responsabilidad social corporativa, es decir, la preocupación por el medio ambiente, por la ciudadanía, por la igualdad social y la preocupación por los trabajadores propios. Estamos en proyectos europeos con ciudades importantes, con Brighton en Inglaterra, con Liverpool, con Aalborg en Dinamarca y Odense en Dinamarca, con Monza, con Múnich, con Salzburgo, con Cracovia. Estamos trabajando en proyectos con Nantes, con Dublín, y hemos recibido unos cuantos premios en Europa porque estamos reconocidos a nivel europeo como una de las empresas importantes, o nuestra ciudad como una de las ciudades con mejor transporte público. Son algunos de los premios que estamos recibiendo, reconocimientos en Europa permanentemente. Yo diría que somos una referencia. Donosti, cuando me toca ir por ahí, que para conseguir, de aquí hemos conseguido mucho dinero, muchos millones. El último proyecto hemos conseguido 1 millón de euros para la compañía del tranvía en el último proyecto que nos da la Unión Europea. Cuando vamos a contar y nos piden que contemos nuestra experiencia, es muy fácil ir como San Sebastián a estos proyectos porque es un orgullo, porque estamos considerados como ejemplo fundamentalmente, yo diría, en 2 aspectos, o en 3 aspectos. Uno, en el transporte público, que claramente tenemos un transporte público muy eficaz. En el aspecto de la bicicleta, que para ser una ciudad de los países del sur de Europa tenemos cada vez una utilización mayor de la bicicleta con una red de vigores importante, y la peatonalización, la importancia que tiene el andar en esta ciudad. Y estos 3 aspectos hacen que tengamos un funcionamiento desde el punto de vista de la movilidad sostenible ejemplar, y así nos lo consideran en Europa en todos los sitios. Bueno, este es un ejemplo de un premio que nos dieron, era más simbólico que otra cosa, por esta campaña que hicimos el año pasado, donde se ve muy bien pues, la diferencia de utilización del espacio de los coches al transporte público. Para transportar a las mismas personas en autobús, pues el espacio que se necesitaría en coche es todo el que se ve a la izquierda en la fila esa larga de ahí. Bueno, cuando hicimos este ejercicio, que lo hicimos en la Semana de la Movilidad el año 2010, sacamos esta foto y nos dieron un premio por la fotografía y por el esfuerzo que hicimos. Bueno, ya me he enrollado mucho sobre el presente, y sobre el futuro, pues no tengo ninguna bola de cristal para decir cuál va a ser el futuro de la compañía del tranvía, ni cuál va a ser el futuro del transporte público. Lo que sí puedo... Bueno, no tengo la bola de cristal fundamentalmente porque tampoco tengo yo la decisión, y la decisión dependerá de muchos otros factores, políticos, estratégicos, de muchos lados. Pero algunas cosas sí que me gustaría decir cómo veo un poco el transporte público o cómo veo el autobús en los próximos años, ¿no? Son 3 transparencias y con esto ya termino. Bueno, el acceso cada vez va a ser más sencillo y más ágil. Eso es muy importante para nosotros y creemos que eso va a ser así.
pues todas las tarjetas de pago en el autobús serán sin contacto, por facilidad, para que no haya los problemas de cuando se entre en el autobús, para que sea ágil, rápido. Los monobuses se podrán recargar de forma sencilla, incluso en las paradas. Eso se va a poder hacer de forma fácil, va a ser sencillo. El móvil se podrá pagar con el móvil. Simplemente pasando el móvil por delante se podrá entrar en el autobús y será muy rápido y muy ágil. Y muy sencillo para todos. Incluso hasta recargar en el móvil, no hará falta manejar el móvil y entrar con teclas y darle al código. Va a ser muy sencillo. Y así es como estamos seguros de que va a ser, porque se está trabajando ya en esto. Y evidentemente habrá una única tarjeta para toda la red de transporte, la misma, o el mismo dispositivo para todo, para Donostibus, para el Urraldebus, para los trenes, para Euskotren, para el Topo, para Renfe, incluso para otras ciudades. Así es como será, para que el acceso sea rápido y ágil. Esta imagen de abajo es un autobús de 18 metros, es un autobús real, que es real, es de Sydney, en Australia, lo acaban de poner ahora. Es un poco el diseño de por dónde van los autobuses. La accesibilidad será universal, habrá accesibilidad para todos. Y tiene que haber, cada vez tiene que ser más fácil montar en el autobús. Universal. Personas de movilidad reducida, niños, sillas de niños, bicicletas. Se tiene que trabajar en ese aspecto de la accesibilidad, de la intermodalidad entre los distintos medios. Los invidentes, pues seguro que van a poder entrar con su mando y con el mando les dirá qué autobús va a llegar, qué autobús va a ser el próximo a llevar, no sé, o sea, todas las personas con discapacidades o con dificultades podrán entrar en el autobús. Habrá proyectos, pues habrá canceladoras de billetes en las puertas central, para las sillas de minusválidos, todo yendo hacia la accesibilidad, ¿no? Y los autobuses estarán permanentemente conectados al centro de control para información de averías, para información de las personas a bordo. Es decir, habrá una gran parte de tecnologías que van a tener que seguir yendo fundamentalmente a la accesibilidad, a la mejor accesibilidad. Y la calidad es otro aspecto importantísimo. Esto es un fotomontaje que hemos hecho con un tipo de autobús pues un poco futurista, pues sobre el puente, ¿no? Y los autobuses estarán permanentemente conectados. La calidad del viaje, tanto exterior como interior. En el autobús se podrá estar conectado con wifi, habrá información, la comunicación, la información a los usuarios, en las paradas. La prioridad en las calles. El autobús tiene que ser más rápido, va a ser más rápido llegar en autobús que en coche, sin ninguna duda, de un punto a otro. El tiempo de recorrido cada vez será menor, cada vez tiene que ser menor entre un punto y otro. Ir desde la Avenida Madrid al Boulevard, pues tiene que ser cada vez más ágil y más fácil. Y un aspecto en el que también es importante, las paradas de autobús tienen que ser más inteligentes, tienen que ser centros donde se pueda recargar el móvil, donde haya información, donde se pueda coger un punto u otro, donde haya una intermodalidad con otros medios. Ojalá que haya también intermodalidad con el tren, ojalá que haya intermodalidad con la bicicleta, donde pueda haber en determinados puntos al menos estaciones de aparcamiento de bicicletas ligadas a las estaciones de transporte público para poder hacer esa intermodalidad. Por ahí irá. Y luego un aspecto de imagen. Cada vez los autobuses serán más atractivos. Yo creo que los autobuses han tenido durante unos años algo que les pasó a los tranvías. Los tranvías se quitaron en su momento por distintos temas, distintos aspectos de seguridad y tal, pero un aspecto importante de moda, de imagen. Es decir, los tranvías que había son tranvías viejos, antiguos, que se quitaron porque en ese momento se pusieron de moda otros vehículos más modernos y con una imagen mejor, y vendían mejor. Ahora con los autobuses, durante una época han sido pues, muy antiguos, muy austeros, difíciles de acceder, con escalones, y por eso en algunos sitios han entrado pues, vehículos nuevos, muchas veces por modas, como tranvías modernos, porque eran más modernos y por modas. Pero yo creo que esto va a desaparecer, ya está desapareciendo. En muchas ciudades, el ejemplo que ponía antes de Sydney en Australia o en Estados Unidos o en muchos sitios de Europa ya están viendo, o en Inglaterra, están viendo autobuses, o en Francia, autobuses muy modernos, cada vez más atractivos. Hay un proyecto europeo que se llama el autobús del futuro. Van a ser muy modernos, de este estilo. Y cada vez van a ir más en esta línea. Y serán atractivos. Y eso es lo que dará importancia. Entonces,
Los autobuses van a ser muy ecológicos, por eso hemos empezado con los autobuses híbridos. El futuro está por ahí, ecológicos, muy silenciosos, sin ruidos. De hecho, y lo cito ahí, estamos en un nuevo proyecto de autobús eléctrico con Irizar. Estamos desarrollando un nuevo autobús 100% eléctrico, que esperamos que para el 2014 pueda funcionar por primera vez en el mundo en Donosti. Por eso lo estamos haciendo con Irizar. A ver si conseguimos un autobús hecho aquí, fabricado aquí en Guipúzcoa, y que lo podamos utilizar y que sea un proyecto absolutamente nuevo. Y nos gustaría que fuese un autobús, en estos momentos los únicos autobuses eléctricos de 12 metros que hay en el mundo son chinos. En China se ha empezado a fabricar, pero los que estamos haciendo aquí van a ser de mucha más tecnología, más capacidad de soportar peso, de más personas, más tecnologías. Estamos en ese proyecto de I+D, de investigación con Irizar para ese proyecto. O sea que el 2014 empezaremos a ver un poco el futuro de esos tipos de autobuses. Silenciosos, el mantenimiento se podrá hacer en remoto, desde los talleres se podrá controlar muchísimo todos los parámetros del autobús, todas las averías, herramientas. El diseño va a jugar un papel importante, tecnologías innovadoras en todos los sitios. La generación de energía es muy importante desde el punto de vista del medio ambiente, generar su propia energía, ser autosuficientes, y los autobuses tenderán a ser autosuficientes. Y se está trabajando en ello, bien con generación de energía en paradas, en puntos terminales, donde sea. No lo he puesto ahí, pero en las cocheras ya hemos puesto unos paneles de energía solar en una gran parte de las cocheras que generan un montón de energía eléctrica diariamente. Tiene que ser hacia una mayor autogeneración de energía y mayor confort. Es muy importante. El autobús tiene que ser un elemento de confort y el viajero tiene que estar cómodo. Eso es lo que hace falta. Y por último, y ya termino, ¿qué es lo que pienso? Pues que el autobús será un medio de transporte masivamente utilizado en los desplazamientos urbanos. Es decir, sin ninguna duda. En la presentación había puesto al principio, había puesto más que será el mejor medio de transporte, por lo menos va a ser un medio masivamente utilizado, sin ninguna duda, porque el autobús tiene muchísimas ventajas y muchísimos beneficios, aporta muchísimos beneficios. Y el autobús va a seguir existiendo. Habrá proyectos ferroviarios, habrá proyectos de otro tipo, pero el autobús va a seguir existiendo, desde luego en nuestra ciudad, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque tiene una flexibilidad importante. Es decir, el autobús permite variaciones de recorrido. Esta es una ciudad donde hay muchísimas fiestas, muchísimos deportes, muchísimas maratones, carreras ciclistas, tamborradas, carnavales, caldereros o semanas grandes. Hay muchísimos eventos. El autobús permite una flexibilidad que otros sistemas de transporte no lo permiten. Es decir, permite hacer que el recorrido hoy llegue hasta el Boulevard, mañana llegue hasta la calle Oquendo y el día siguiente llegue hasta la calle San Martín tiene esa flexibilidad que no tienen otros medios de transporte. Porque supone un ahorro económico importantísimo para los usuarios. Es decir, si cada viaje en autobús cuesta 1, pocos euros, un viaje en otros medios de transporte pues cuesta 3, 4 o 5 euros por viaje. Entonces, yo creo que los tiempos de gastar dinero alegremente, yo creo que se han terminado. Yo creo que esa lección ya la tenemos bastante aprendida. Entonces, el autobús va a permitir tener un ahorro importante sobre cualquier otro medio, sin ninguna duda, para los usuarios y, por supuesto, para la ciudad y para los ciudadanos. No necesita inversiones importantes. Es decir, si hoy hace falta incrementar una línea de autobús o ampliarla a un barrio nuevo, pues con poner un autobús nuevo, poner 2 paradas nuevas, es muy sencillo de hacerlo. Si en una línea de tranvía, por decir algo, hace falta aumentar un recorrido a 2 paradas, pues hace falta una inversión millonaria bastante importante. El autobús tiene cercanía al origen y al destino en los desplazamientos. Es decir, el autobús se adapta muy bien. Los autobuses están muy cerca de las paradas. Es el autobús generalmente el que se adapta a la ciudad, a los ciudadanos. Y hay otros sistemas que es al revés, que los ciudadanos se tienen que adaptar a los sistemas. Es la red de transporte que llega a la mayor parte de los ciudadanos. Llega a las zonas altas, llega a lo mismo a hospitales, que a un barrio como San Roque, que tiene un acceso muy difícil, o a zonas de difícil acceso y complicadas. Y tiene esa flexibilidad para poder llegar a prácticamente todos.
¿no? Y luego también por su excelente adaptación a Donosti. Donosti tiene un poco espacio urbano. Somos, muchas veces suelo decirlo, somos media ciudad, porque la otra media ciudad está ocupada por el mar, que no la podemos utilizar para la circulación. Entonces, en media ciudad, y una ciudad de tanto atractivo como la nuestra, y pequeña, pues tiene calles estrechas. Claro, yo veo otros sistemas en ciudades muy amplias y me da envidia, pero si tiene que pasar determinados medios de transporte por la calle Miracruz, por decir algo, por la calle Miracruz es una calle pues estrecha, o la calle, aun cogiendo las calles más anchas, son calles pequeñas y estrechas. El autobús se adapta bien. Donosti es una ciudad con zonas altas, el autobús se adapta muy bien. Y luego hace poco decía un canadiense que vino a Donosti que apostaba claramente por una ciudad por la bicicleta, el peatón y el transporte público, y decía la gran ventaja del autobús, decía en las ciudades americanas o en las ciudades en Canadá, decía la gran ventaja que tiene el autobús, y es que permite ir viendo la calle, que el viaje sea muchísimo más agradable que ir por debajo de la tierra. Es decir, ir viendo la calle, ir viendo las tierras, ir viendo las tiendas, ir viendo los barrios, ir haciendo vida. Y eso, independientemente de las modas, eso es así y seguirá siendo así. Por eso el autobús, independientemente de las decisiones que se vayan tomando en el futuro, que yo no tengo que tomarlas además, va a tener un papel importante en Donosti, seguro, pero evolucionando. Y esto es un poco el resumen de lo que quería contar. Pues muchas gracias a todos por la atención. Si hay alguna pregunta o alguien quiere un debate o sobre algo, pues adelante. Bueno, pues si no hay nada más, terminamos y que ya he dado bastante la chapa por hoy. Gracias a todos. Insisto, la exposición está todavía en Oquendo hasta el viernes, si alguien quiere ver las fotografías. Y todavía habrá más actos dentro del 125 aniversario que ya iremos presentando. Eskerrik asko.